Hola, retomamos esta transmisión en nuestra cobertura especial por elecciones. Estamos ahora con Estefanía Terán, ella es directora del área de Democracia, Transparencia y Ciudadanía Activa de Grupo Faro, es además abogada y ella es una de las autoras de los textos que invitamos a hacer a varias expertas. En el caso de Estefanía, pues ella escribió un texto sobre los pendientes del próximo gobierno en el área de transparencia. Estefanía, muchas gracias por estar conmigo, te agradezco. Gracias a ti por este espacio. Quisiera yo quizá, Estefanía, empezar un poco como hacer un breve recuento justamente de estos pendientes que tú mencionabas allí, quizá los que tú notas como más urgentes a pesar de que la importancia de todos está como ahí a la par, pero ¿cuáles serían como los más inmediatos que el próximo presidente tendría que responder en transparencia? Creo que uno de los principales es construir un sistema integral de lucha contra la corrupción. Entonces aquí hay varias aristas para poder llegar a ese objetivo general, ¿no? Entonces, primero es tener un marco normativo que habilite ese sistema, ¿no? Y aquí hay muchos pendientes. Podemos ir un poquito más allá en términos normativos, si tú quieres, pero primero es el marco normativo. Segundo es, claro que sí, dime. ¿Qué implica el marco normativo? Quiere decir que tendría que trabajar el Ejecutivo con el Poder Legislativo, por lo tanto, ahí hacer una negociación sobre un interés político, no solamente del partido que gane las elecciones a nivel del Ejecutivo, sino también con los partidos que puedan llegar a gobernar en la Asamblea. En realidad, es pensar que esto es un esfuerzo a largo plazo que tiene que ir más allá del gobierno de turno. Entonces, hay muchas leyes ahorita que o están sin aplicar o que no, simplemente no se cumplen. Entonces, de alguna manera es pulir, ver qué es lo que ya hay, reformular y también actualizar. Por ejemplo, una ley que es importante actualizar es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que si bien fuimos pioneros en la región sacándola, ¿no?, y aprobándola, ahora ya ha pasado mucho tiempo y no está actualizada a los medios digitales, a todo lo que está pasando en términos tecnológicos, que tiene que ser necesariamente actualizada. Otra de las normas importantes que tienen que haber es tema de lobby o de cabildeo, control de conflictos de interés en la contratación pública. Otro de los temas es temas de puerta giratoria, ¿no? La puerta giratoria es cómo autoridades están muchas veces en lo público y luego pasan al sector privado sin desconectarse de esas influencias que pueden tener en lo público y pretende luego ir hacia beneficios un poco más personales o de intereses corporativos. Entonces, hay mucha normativa que tiene que ser pulida en un gran documento, en un gran instrumento jurídico que habilite la acción de los diferentes poderes del Estado, ¿no? Otro de los temas, perdón, ahí quiero pedirte como una explicación que tú mencionabas, es la importancia de tener un registro de información y de datos, ¿no? Que se pueda medir la transparencia, enfocar los esfuerzos como específicamente hacia los objetivos concretos que se quieren lograr y que incluso tú mencionabas que hay como esfuerzos dispersos de instituciones que hacen esfuerzos individuales y que, por ejemplo, se supone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene entre sus competencias la posibilidad de hacer cierta... no voy a llamar fiscalización, porque no llega a ser fiscalización, pero sí recibir denuncias para trabajo de transparencia. Por otro lado tienes la Fiscalía, tienes además la Asamblea a nivel de fiscalización. Explícanos un poquito cómo ves tú eso en cuanto a este cruce de competencias. Justamente, entonces a eso voy con el tema del sistema, es decir, nosotros tenemos que entender que la corrupción es un problema sistémico, es decir, no es cuestión de un gobierno, es cuestión de toda la sociedad. Entonces, digamos, como sociedad, estamos muy con la tendencia de cumplir con la norma, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esto tiene que ser un sistema en donde abarque y haya acuerdos y consensos entre las diferentes funciones del Estado y poner 4 o 5 objetivos. ¿Cómo vamos como Estado a luchar contra la corrupción? ¿En qué vamos a avanzar en términos de transparencia? Pero no puede ser que, por ejemplo, la función de transparencia y control social tenga su plan desde el 2019 al 2023 de lucha contra la corrupción y nadie lo conozca y nadie sepa en qué estado está o cuáles son los avances y que además no haya sido consensuado con el Ejecutivo. El Ejecutivo, al menos en este gobierno de Lenín Moreno, ha hecho esfuerzos que han sido fuera de la institucionalidad y esto es otro grave e importante error. Es decir, el crear los comités, etcétera.
Así es, tuvimos el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, fue como su propuesta de campaña. Nunca supimos qué pasó, cuáles fueron las recomendaciones, fue un frente completamente independiente de la institucionalidad, en donde la institucionalidad fue uno más de los participantes, pero no supimos qué pasó con eso, cuáles fueron las recomendaciones, nunca se publicó el documento. Luego pasó lo mismo con la Secretaría Anticorrupción. Si bien es importante que el Ejecutivo tenga una oficina específica para este tema, no puede duplicar los roles de la Fiscalía o de la Contraloría. Tiene que tener un rol claro y tiene que servir como articulador y para que los esfuerzos sean mancomunados. Y estos esfuerzos o estos objetivos que tenemos que proponernos tienen que venir del consenso, de los acuerdos entre los diferentes organismos. Inclusive participando el sector privado, que es clave en la lucha contra la corrupción, y también la ciudadanía. Es decir, estos acuerdos tienen que ser a nivel nacional, tienen que conocerse muy bien, pero no solo conocer cuáles son los acuerdos, sino cuáles son los avances. Y eso es lo que tú decías, Sol. Yo sé que es súper difícil medir la corrupción, es uno de los retos más importantes y por eso ahora los índices son más a nivel de percepción los que hay, ¿no? El índice de transparencia internacional son a nivel de percepción, sí hay formas, es decir, cuáles son los indicadores concretos y comunicarlos. No basta con hacer. Lo que no se comunica tampoco existe. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy avanzando y el propósito es que en un año este sea el resultado, eso es lo que se tiene que ver y se tiene que comunicar a la sociedad. También en términos judiciales, por ejemplo, las sentencias, tiene que haber transparencia, no puede haber ningún tipo no puede ser turbia. Estas acciones tienen que ser necesariamente transparentadas, comunicadas y claras con el sustento jurídico debido en el marco del debido proceso. De otra manera, pierde legitimidad. Dentro de las posibilidades de los candidatos que encabezan las encuestas, si hablamos de dos, Andrés Arauz o Guillermo Lasso, y quizá en un tercer puesto, Yacu Pérez, como los tres que van en los primeros tres puestos, los planes de gobierno que ellos hacen, ¿tú notas que hay una intención real, profunda, detallada, específica sobre esta lucha anticorrupción, o ves más bien que simplemente son banderas un poco retóricas con la idea de darle un poco a la gente un aliciente solamente en cuanto a escuchar lo que quizá ellos piensan que quieren escuchar de la famosa lucha anticorrupción, o si hay algo concreto que puede dar alguna posibilidad de esperanza de que esta lucha pueda concretarse? En general creo que son planes de gobierno muy generales, ¿no? Muy superfluos en cuanto a las propuestas que hacen para realmente luchar contra la corrupción, promover la transparencia. Entonces hay algunos en donde toman temas importantes, son muy recurrentes, por ejemplo, el tema de la ley de extinción de dominio, el controlar los bienes nuevos para que sean dentro del marco de la legalidad, que no sean con fondos ilegales. Hay algunos como lugares comunes, como también hablar de un sistema nacional de corrupción, pero sin decir qué significa esto, ¿no? O qué va a implicar. Por ejemplo, hay temas importantes cuando se habla de cambiar la estructura del Estado, que iría otra vez a una nueva constitución, ¿no? A una asamblea constituyente. Sin embargo, solo se habla de ir a una nueva constituyente, pero sin tener la propuesta clara. Es decir, ¿qué vas a hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Vas a eliminar esta quinta función, que es la función de transparencia y control social? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Es decir, ¿quiénes ahora van a ser los que designen a las autoridades de control? Hacer otra vez la asamblea, va a haber control político, o en realidad vale la pena más bien ir a ver los procesos que maneja el Consejo de Participación Ciudadana para ahí ver cuáles fueron los cuellos de botella que no dejaron que funcione. Pero no hay propuestas, o sea, realmente si tú ves, son temas fundamentales, estructurales en el tema de lucha contra la corrupción, no hay propuestas claras. En el discurso público también electoral o electorero de ciertos candidatos o de la mayoría de los candidatos, hay esta idea de posicionar como si fuera la corrupción un tema de un gobierno en específico, ¿no? Tú decías hace un momento que hay que entender que la corrupción es un tema estructural, y allí voy a un tema que quizá tiene también que ver con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, que tú también planteabas en el texto que tú escribías, y tú decías, voy a citar, la pandemia solo sirvió para desnudar una realidad permanente, la deficiencia y el poco interés en transparentar las decisiones del gobierno y de las demás funciones. En ese sentido y en esa parte tú hablabas también de la dificultad que ha habido durante la pandemia por parte de distintos sectores, de la prensa, de la academia, para acceder, por ejemplo, a datos. Hace poquito, en esta semana, hace 2 o 3 días, en una rueda de prensa se le preguntaba a la
secretaria de Comunicación Caridad Vela sobre las cifras o sobre cuándo van a llegar las siguientes vacunas. Y ella decía, esta no es la rueda de prensa para hablar sobre eso. Cuando estamos en medio de una pandemia, esos mensajes no hacen un poco que se perpetúe esta idea de que el gobierno tiene que tener un control exclusivo sobre la información y que de paso además no cumple un montón de legislación alrededor de lo que tiene que ser transparente, y por lo tanto el camino continúa siendo eso independientemente de quién gobierna, porque el discurso un poco de este gobierno ha sido de tomar distancia del gobierno anterior en cuanto a ataques a la prensa y demás. Sin embargo, el acceso a la información ha sido exactamente el mismo. Lo que tú dices es esencial. Es decir, este esfuerzo, digamos, de luchar depende mucho también de que la ciudadanía, de que los medios de comunicación exijan también, ¿no? Porque de otra manera tiene que haber una doble vía. El Estado también responde a una demanda y una exigencia de actores que están ávidos de transparencia. Entonces, yo creo que el acceder a la información básicamente habilita la participación y el monitoreo. Sin eso no podemos hacer mucho, y realmente ha habido importantes falencias en ese aspecto para poder acceder a información pública. Nosotros, en el marco de la red latinoamericana de lucha contra la corrupción, de la que Grupo Faro es parte, hicimos un informe para ver más o menos cómo eran los estándares de transparencia durante la pandemia, y ver si es que la pandemia ha sido una ventana de oportunidad para que efectivamente se mejore el tema de transparencia y no es en el sector. O sea, hay mucha información que no está disponible, sobre todo el tema de contratación pública es todavía muy deficiente. Entonces, es importante que el gobierno demuestre que tiene voluntad política de luchar contra la corrupción, comenzando por transparencia. Es decir, no puede el nuevo gobierno centrarse otra vez en la persecución y en la sanción, porque no es suficiente. No es suficiente si estamos pensando en erradicar este problema a largo plazo. Tenemos que trabajar más desde la prevención, de la integridad, y eso, ser un problema sistémico, no es tan natural, no es simplemente decir, así es la norma, así es la sanción y tienes que cumplirla. Tienes que dar asistencia y acompañar en que haya un aprendizaje para cambiar la cultura política, la cultura del funcionario público, la cultura de la sociedad cuando maneja. Es decir, esto tiene que ser poco a poco y viene necesariamente desde la prevención y no desde la sanción. Entonces, sé que había un esfuerzo importante de estas oficinas de integridad en empresas públicas. Lamentablemente, una vez que cerró la Secretaría Anticorrupción, no quedó información sobre cuáles fueron los resultados de estas oficinas de integridad. Pero tienes que asignarle presupuesto dentro de la institucionalidad también a la integridad. Es decir, a que cada vez que sea Navidad, te mandan unos videos diciendo no se puede aceptar este tipo de regalos, ni siquiera un esfero. Es decir, hay que comenzar a acompañar en el tema de prevención para que poco a poco vayamos cambiando la cultura. De alguna manera, todo lo que tú dices tiene un poco relación con lo que dije hace un momento, de este vínculo entre lo que realmente se plantea como si fuera un problema específico, ¿no? De un gobierno determinado, cuando en realidad está muy arraigado dentro de la cultura. Esto que tú dices, del regalito del esfero o algo así que no necesariamente se toma como una puerta para que se pueda abrir casos de donde se dé eventual corrupción incluso, porque empiezas como acepto el esferito y de ahí va subiendo, y en ese sentido el trabajo de las organizaciones desde la sociedad civil, que tú decías desde los ciudadanos y demás, es clave en el ambiente, en un ambiente o en un contexto de uno de los gobiernos que va a venir. ¿Tú ves que esa posibilidad existe o qué trabas encuentras tú? Y con esto ya cierro, que podría haber para trabajar en transparencia. Creo que hay que ver que pasemos del dicho al hecho, como nosotros igual hacemos de ese componente, es decir, cómo realmente se verifica esa voluntad política de transformar, ¿no? Hay casos emblemáticos. Paraguay ahorita está avanzando mucho y ni siquiera es un tema conceptual o ideológico, es decir, si no hay seguridad jurídica y si sigue habiendo corrupción, no vamos a crecer económicamente y es una necesidad. Entonces, creo que se va a ver la voluntad política cuando efectivamente, comenzando en el tema de transparencia, es decir, datos abiertos, que sea lo suficientemente transparente en cuanto a sus acciones, en lo que está haciendo como gobierno, cuáles son los resultados, cómo se está gastando, con quién se está contratando, que se vea realmente que uno de los proyectos de ley sea aprobado, que lo negocie o que haya alianzas a nivel de los poderes para poder avanzar en este tema. Pero
justamente también ahí está la sociedad civil que tiene que estar vigilante, ¿no? Vigilante y monitoreando y exigiendo. ¿Es posible? Claro que sí. Claro que sí. Sin embargo, creo que mucho va a facilitar o no el gobierno. Hay algo que resaltar del gobierno de Moreno, por ejemplo, y es que hay muchos alianzas en términos de transparencia. Tienes Escazú, tienes también COST, que es para infraestructura, tienes el plan de acción del gobierno abierto, y tienes también LEITI, ¿no? Que es transparencia en industrias petroleras. Entonces, yo creo que ahí hay muchas ventanas de oportunidad para poder exigir aquello a lo que ya estamos comprometidos. Veamos si es que el gobierno entrante le da igual importancia, no solo habilitando que nosotros seamos parte de esas iniciativas y de esos convenios, sino también con presupuesto, poniendo los recursos del Estado para que efectivamente pase, y también abriendo la información, ejecutando. O sea, no solo es cuestión de ser parte de la alianza, firmar el convenio y las fotos, ¿no? Realmente ejecutemos, realmente pongamos ahí el presupuesto y comuniquemos cómo está avanzando. Comuniquemos en qué estado está. Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias por acompañarnos. Esta fue la conversación con Estefanía Terán, directora del área Democracia, Transparencia y Ciudadanía Activa de Grupo FAS.